Si hace un tiempo ya entrábamos en la época de la Revolución Francesa y de la Ilustración con Mary Wollstonecraft, hoy lo hacemos con Olympe de Gouges, la primera autora que plantea la necesidad de los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Nos encontramos en una Francia prerrevolucionaria. Olympe de Gouges nace en el territorio occitano de Francia, en Montauban, es decir, que hablaba tanto occitano como francés. Tuvo una educación limitada, pero aprendió a leer y a escribir. Se casó muy joven y tuvo un hijo, pero también se quedó viuda muy temprano, momento en el que decidió mudarse a París para encontrar trabajo y poder mantener a su único hijo. Aunque parezca mentira, y a pesar de su limitada educación, en París decidió dedicarse a escribir obras de teatro. Pero en 1789 decidió volcarse de lleno en la Revolución Francesa. Escribió discursos, artículos y panfletos revolucionarios, y en ellos plasmaba las ideas que ya había plasmado antes con el teatro. Un gran ejemplo de ello es su defensa de la abolición del esclavismo, que en aquel momento fue una crítica que no cayó nada bien, ya que en Francia la venta de esclavos representaba un gran porcentaje de los beneficios del país. La obra de teatro ahora es conocida como La esclavitud de los negros. Bien, fue en esos años también que decidió escribir la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, un texto que reproducía artículo a artículo de la Declaración de los Hombres y los Ciudadanos, pero en clave feminista, en clave inclusiva e igualitaria entre hombres y mujeres, algo inédito en la época. Ella se da cuenta que en los ideales de la Revolución Francesa se deja de lado a las mujeres, se aboga por un universalismo que realmente es muy limitador, ya que solamente incluye al hombre blanco. En su declaración pedía el derecho a voto de las mujeres, derechos políticos y legales para las mujeres, acceso a empleo público y gozar de igualdad fiscal, que pudieran también tener propiedades como los hombres, así como el derecho a la educación, algo muy reivindicado por todas las mujeres en esos años. En el epílogo de la declaración dice esta frase: mujeres, despertad, reconoced vuestros derechos. ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Y es que esta es una cuestión que vemos que se repite constantemente en todas las luchas de izquierdas, que están a favor de la emancipación de la mujer, pero siempre dejan a esta cuestión como algo que vendrá con la emancipación de los hombres, es decir, como una cuestión de segundas. Por desgracia, Olympe de Gouges fue finalmente decapitada, y es que nos encontramos en los años de despotismo de Robespierre, en el que cualquier crítica a su gobierno era castigado con la muerte. Resulta que Olympe de Gouges siempre había sido partidaria de una monarquía moderada, aunque se unió a la revolución con sus ideales cuando tuvo lugar. Pero sus críticas a Robespierre no gustaron y finalmente fue guillotinada en 1793. Creo que sería interesante que cuando se estudiara la Revolución Francesa también se presentara este texto de Olympe de Gouges, que la Revolución Francesa por la libertad, la fraternidad y la igualdad aplastó el feminismo nada más empezar.